Panorama Bíblico, Esqueleto del Antiguo y Nuevo Testamento, clase 18. Bienvenidos, empezamos con la clase número 18 de Panorama Bíblico. Vamos a retomar lo que hemos dejado en la clase pasada desde la historia de David. Recordemos de que David fue ungido como rey por Samuel cuando Saúl todavía era rey de Israel. Esto lo podemos encontrar en el libro de Primera de Samuel capítulo 16 verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces vemos de que Samuel debía ir a casa de Isaí y ungir a uno de sus hijos, para que fuese el próximo rey. Samuel entonces se dirige a Belén para buscar la casa de Isaí, y le pide por favor que pueda traer a todos sus hijos. Es así como viene en primer lugar Eliab, que es el primogénito. Dice la palabra que era alto de estatura, era de buen parecer, y Samuel estuvo por ungirle a él. Pero Dios lo detiene y le dice: no mires a su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y de esta forma hizo pasar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto hijo, y así sucesivamente. Y así pasaron los 7 hijos de Isaí. Y Samuel le dice que todos ellos, ninguno era la persona que él estaba buscando para que gobierne sobre Israel. Samuel entonces le pregunta a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Isaí le responde y le dice: no, todavía tengo uno, que se encuentra apacentando las ovejas en el campo. Es así como Samuel pidió que lo trajeran, y ese muchacho era David. Dios confirma entonces a Samuel que era él quien había escogido a David. Y de esta forma Samuel unge a David como rey. Vemos que Dios fue quien escogió a David como rey. Pero el hecho de que a David lo hayan ungido en este momento no significa que él ya pueda asumir el trono y pueda reinar. Recordemos de que así también fue con Saúl. Una vez que Saúl fue ungido como rey por Samuel, Saúl regresó a su casa a Gabaa para seguir trabajando la tierra de su padre. Después que David fue ungido, él siguió apacentando las ovejas. Pero como David era músico, dice la palabra que más adelante fue llamado por Saúl para que tocara el arpa, y de esta forma David ministraba a Saúl. Y cuando David regresaba a su casa, se da con la sorpresa que los filisteos salieron a la guerra contra los israelitas. Entonces los hermanos mayores, 3 de ellos, como Eliab, Abinadab y Sama, fueron reclutados en el ejército de Saúl para poder enfrentar a los filisteos. Ellos salieron a la guerra. ¿Y sabe dónde acamparon para la guerra? En el valle de Elá. Esto lo dice la Biblia. Entonces podemos ver a los israelitas que se encuentran acampando en el valle de Elá, y los filisteos estaban acampando en el valle de Soco, que pertenece a Judá. Es decir, que acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Así está en la Biblia. Más tarde les voy a mostrar fotos para poder explicarles en detalle acerca de estos lugares. Entonces Filistea salió a la guerra en contra de Israel. Dentro del ejército de Israel se encontraban los 3 hermanos de David. Isaí, el padre de David, le dice un día: por favor, toma esta vianda y llévaselo a tus hermanos, que se encuentran acampando para luchar contra los filisteos. Y por favor, fíjate si ellos están bien. Y también lleva estos 10 quesos al jefe de los 1000. Entonces David desde Belén se dirige hasta el valle de Ela. Se dirige hasta ese lugar con todo lo que el padre habría preparado para sus hijos y para el jefe de 1000. De pronto David se da cuenta que había un paladín filisteo que se estaba burlando de Israel. Nosotros sabemos muy bien esta historia. David le dice a Saúl: yo saldré a pelear contra él. Y vemos que con denuedo David sale a pelear. ¿Y quién será el contendor de David? Sabemos que es Goliat, el hombre de Gat, de Filistea. Y sería una lucha 1 contra 1. Goliat era muy alto, era considerado como un gigante. Antes de que David saliera a pelear contra Goliat, dice la palabra que él busca 5 piedras lisas en el río.
Y David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en nombre del Dios de los ejércitos. Y es así como con fe David sale a pelear contra Goliat. Metiendo a David su mano en la bolsa, saca una piedra, la pone en la honda, la lanza e hirió al filisteo en la frente. Y de esta forma David acaba con Goliat. Al ver este hecho, todo el ejército israelita recobra ánimos y fuerza. Y de esta forma ellos obtuvieron la victoria dirigiéndose hasta Ecrón. Les quiero mostrar un nuevo mapa. Por aquí vamos a ver el valle de Sorek, el valle de Elá, de Goblín. Y justamente esta parte, este valle de Elá, es donde se libró la batalla. Por aquí vemos los montes de Judá y desde Belén descienden hasta el valle. Aquí está Soco, por aquí está Gat, Aseca y Soco. Los israelitas acamparon en Soco y los filisteos acamparon entre Aseca y Soco, en un lugar llamado Efes Damín. De esta forma David con una honda venció a Goliat. Por esta zona de acá es Gat. ¿Se acuerdan que ya hemos visto este nombre de Gat y esta zona varias veces? Más abajo encontramos a Gaza. Por ahí está Ascalón, Asdod. ¿Se acuerdan que dos ciudades comienzan con Ga? Dos ciudades comienzan con A y una comenzaba con E. Eran 5 las ciudades más importantes de Filistea: Gad, Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Entonces podemos ver mediante la palabra de Dios que la victoria fue para el pueblo de Israel. Bien, ahora les quiero mostrar algunas fotos. Esta foto fue tomada desde la cima de un cerro que se encontraba en Aseca. Y fue tomada la foto hacia el oriente. No sé si a lo lejos en el horizonte pueden ver todo eso que está muy clarito. Todo eso es el monte de Judá. Belén estaría como por aquí en esta zona. Aseca se encontraría para este lado y Efes Damín estaría aquí, en aquel cerro. Soco estaría más atrás por el valle, por alguna colina en aquel lado de al fondo. Entonces los israelitas estuvieron en Soco y por aquí en Efes Damín estarían los filisteos. Por aquí tenemos a la llanura en otra foto. Por aquí se habría librado la batalla. Eso que está al fondo es Belén. Se encuentra sobre los montes de Judá. Ahora bien, veamos otro mapa. Este siguiente mapa nos va a mostrar por dónde huyó David de Saúl. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Continuemos entonces. Nos quedamos en que David mató a Goliat. Entonces Saúl llevó a David al palacio y lo nombró como jefe de un grupo de soldados. Hoy en día podría ser el grado de coronel. Entonces David saldría a la guerra con los israelitas. Pero cada vez que David salía a la guerra contra los filisteos, pero en cada guerra que él tendría, siempre obtendría la victoria. Y es así como David sería alabado por el pueblo. La palabra de Dios dice que las mujeres danzaban y cantaban diciendo: a David dieron 10,000 y a Saúl 1,000. Al escuchar esto, Saúl le desagradó mucho. Comenzó a sentir envidia en su corazón, celos de David y hasta odio. Y al final, Saúl se dispone a matar a David. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y Jonatán amaba mucho a David. Los dos establecieron pacto de amistad. Y cuando Jonatán se enteró que su padre Saúl procuraba matar a David, él le advierte a David. Y con la ayuda de Jonatán, David huye de la espada de Saúl. Y es así como David toma la siguiente ruta que yo quiero mostrarles ahora en el mapa. Pero primero vamos a nombrar a los lugares y luego recién les voy a mostrar en el mapa. Entonces David huye a un lugar que se llama Nob. Nob es un lugar que se encuentra un poco más apartado de Jerusalén. Muy cerca de Jerusalén se encuentra Gabaa y luego se encuentra Ramá, ¿se acuerdan? Entonces Nob se encuentra más cerca de Gabaa que Jerusalén. Al lado de Anadón está Nob. Más adelante vamos a ver acerca del tabernáculo y el arca del pacto. Pero el tabernáculo se encontraba en Silo, y antes de Silo se encontraba en Gilgal.
cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán y se estableció en primer lugar en Gilgal. Josué y el pueblo de Israel empezaron a conquistar y empezaron por el centro, luego el sur y luego el norte, y de esa forma distribuyeron las tierras. Luego el tabernáculo es llevado a Silo. Sabemos que en la última época de los jueces, el arca del pacto pasó a mano de los filisteos. Ellos se lo llevaron a Asdod. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Luego lo llevaron a Gat, luego a Ecrón, y de Ecrón lo ponen en un carro nuevo tirado por 2 vacas que criaban, y es así como lo llevan a Bet-Semes. En Bet-Semes abrieron el propicio y murieron 50.070 hombres, así lo dice la Biblia. Luego lo llevaron a Kiriat Jearim, y el arca quedó en casa de Abinadab, que quedaba en la cuesta de Kiriat Jearim. En Silo no está el tabernáculo. Y en el tiempo de Saúl, el tabernáculo fue llevado de Silo a Nob, que se encuentra muy cerca de Jerusalén. Y de esta forma allí se encuentra el tabernáculo. Y el arca del pacto todavía se encontraba en la casa de Abinadab. Y en estos tiempos David huye de Saúl hacia Nob, aunque todavía no se encontraba el arca del pacto. Había un sacerdote que se llamaba Ahimelech, y él era quien ministraba en el tabernáculo. Y entre los hijos de Ahimelech hay uno que se llamaba Abiatar. Les explico ahora por qué después Abiatar va a buscar a David. Vemos a David que está huyendo de Saúl, y como huyó tan de repente, sus soldados no tenían que comer, no tenían espadas. Entonces David se dirige a Nob y busca al sacerdote, Ahimelech, y le pide algo de comer. Ahimelech le dice: no tengo otra cosa, solamente estos panes de proposición. Al entrar al lugar santo se encuentra la mesa de la proposición. Del lado izquierdo está el candelabro y delante del velo el altar del incienso. Y justamente en esta mesa de proposición siempre hay panes, sin levadura. Entonces son justamente estos panes que son dados a David y sus hombres. Y justamente allí se encontraba la espada que habría utilizado Goliat justo antes de morir. Y David lo toma. Ahora les quiero mostrar la ruta que habría tomado David cuando huyó, para después hablar de Abiatar y también hablar un poco acerca de los hijos del sacerdote. Entonces vemos que David salió de Nob, no tenía a dónde ir, David se encontraba en condición de fugitivo. A donde David fuera, dentro de la tierra de Israel, como Israel se encontraba bajo el dominio de Saúl, no tenía a dónde ir ni dónde esconderse. Entonces vemos que David se dirige a Aquis, rey de Gat. ¿Se acuerdan que hablamos de Gat? En aquel tiempo Aquis estaba en enemistad con Israel. Entonces David, para poder huir de Saúl, él busca un enemigo de Saúl, para poder pedirle refugio. Entonces los siervos de David le recuerdan que él es parte del pueblo de Israel. Entonces le hace recordar que no convenía tenerlos entre ellos. David, al enterarse de esto, dejó correr saliva por la barba y se hace pasar por un loco. ¿Para qué? Para poder preservar así su vida. Entonces Aquis le dice a sus siervos: ¿acaso me faltan locos para que trajeren a este que hiciese loco delante de mí? Y es así como Aquis echó fuera de su tierra a David. Y es ahí donde David se dirige a la cueva de Adulam. Cuando él se dirige a la cueva de Adulam, allí habían hermanos suyos, afligidos, endeudados, todos los que estaban en amargura de espíritu, 400 de ellos. Fueron a la cueva de Adulam a pedirle que David sea jefe de ellos. Los padres de David también llegaron a esa cueva para estar juntamente con David. Ahora sí, les quiero mostrar el mapa. Bueno, vemos que en la pantalla, en el mapa, ya hay 5 valles que están ya marcados de verde. Dentro del mapa tenemos que ubicarnos en Gad. No puedo utilizar el láser, el apuntador, porque acabo de aumentar el mapa para que lo puedan ver mejor. Ustedes lo pueden ver en la pantalla como en el lado izquierdo, donde lo estoy señalando, dice Gad. Gad. Aquí en esta parte de aquí.
y todo esto que está en verde es el valle de Elá. La palabra de Dios dice que huyó a Gad y buscó refugio en Aquis. Pero al no ser bienvenido en ese lugar, huye nuevamente a la cueva de Adulam. Adulam se encuentra aquí. Ahí se encuentra Adulam. Ahí en esa zona donde está siendo marcada, hasta allí huyó David. Entonces podemos ver que Adulam está muy cerca del valle de Elá. En donde entonces mató David a Goliat es justamente en esta parte de aquí donde dice Soco, ahí en el valle de Elá. Adulam se encuentra un poco más abajo. Gad se encuentra del lado izquierdo, ¿no? Casi al final de la pantalla. Y entre medio se encuentra Soco. Aseca también se encuentra por ahí. Y más a la derecha de Aseca, Soco. Recuerdan que los israelitas estaban en Soco y los filisteos se encontraban entre Aseca y Soco, en Efes-Damim. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos leído hace un momento. En realidad, ese lugar Efes-Damim es tan chiquito, tan pequeño, que no lo podemos ver en el mapa. Pero fue justamente en ese lugar donde David mató a Goliat. Cuando David se encontraba en la cueva de Adulam, su padre Isaí y su esposa también estaban en la cueva juntamente con David. Ahora imagínense que a David, siendo fugitivo, no era fácil tener a sus padres juntamente con él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer David? David llevaría a sus padres ante el rey Moab. ¿Para qué? Para que él los cuidase. Ahora bien, quiero mostrarles aquí en el mapa. Por aquí vamos a ver en la parte superior la tierra de Moab. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Edom y Moab? ¿Se acuerdan el orden? Edom, Moab, Rubén. Ese es el orden. Y ahí está Moab. Esto que está siendo marcado sería el río Seret. Aquí arriba está Moab. Aquí está Kir Hareset o Kir Harest. Entonces la cueva de Adulam se encuentra del lado occidental del río Jordán. De allí David trae a sus padres a la tierra de Moab, a Kir Harest, y es así como le encomienda al rey de Moab a sus padres, para que los cuide. Ahora bien, pensándolo, ¿no les parece un poco extraño? ¿Por qué? ¿Por qué David traería a sus padres a la tierra de sus enemigos? Eran enemigos de Israel. Pero nosotros debemos de recordar y hacer relación. Todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Recuerden que las historias bíblicas están interrelacionadas. Booz es uno de los ancestros de David, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se llamaba la esposa de Booz? Ruth. Ruth era moabita. Entonces Booz tuvo a Obed, Obed a Isaí, e Isaí tuvo a David. Ahora bien, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, pero como Ruth era moabita, David pudo pedirle al rey de Moab que cuidara a sus padres, porque Isaí vendría a ser nieto de Ruth. En realidad nadie sabe, pero es posible que el rey de Moab haya tenido algún tipo de relación con Isaí. Bueno, entonces los padres de David quedaron en la tierra de Moab, bajo la protección del rey de Moab. Ahora, de una vez que David dejó a sus padres en Moab, David vuelve y se dirige al bosque de Aret. Y del bosque de Aret se dirige a Keila. ¿Por qué? Porque ahí él había escuchado que los filisteos habían atacado aquella ciudad. Aunque David era fugitivo y estaba huyendo, cuando él oyó que su pueblo estaba siendo afligido por los filisteos, buscó la forma de ayudar a los ciudadanos de Keila. De esta forma, David derrota a los filisteos que se encontraban en Keila. Y ahí en Keila es justamente donde David se queda por un tiempo. Cuando Saúl se entera que David estaba en Keila, Saúl toma todo su ejército a los soldados y se dirige a Keila para poder capturar a David. Entonces David, orando, le pregunta a Dios: Señor Dios, Saúl va a venir con todo su ejército a Keila. ¿Los de Keila, los pobladores de Keila, me entregarán a Saúl? Y Dios le dice: sí, ellos te van a entregar. Y es así como David se va de Keila. Y saliendo de esta ciudad, David se dirige al desierto de Sif.
Estos desiertos se encuentran en la tierra de Judá. Después de pasar por el desierto de Sif y el desierto de Maón, se dirige a Engadi. Un día Saúl en su persecución entra a las cuevas de Engadi para poder dormir una siesta, y David, no pudiendo matarle a Saúl porque él todavía era el ungido de Dios, solamente corta un pedazo de su capa y le dice: aunque yo pude haberte matado, no lo he hecho, porque he tenido temor de Dios. Pero aún David, por haber cortado parte de la capa del rey Saúl, él siente mucho remordimiento. Después de estar en Engadi, David se dirige a Parán, Maón, y nuevamente se dirigía a ir a ver al rey de Gat. Y dice la palabra de Dios que ahí en Gat David se queda durante un tiempo. En esta oportunidad el rey de Gat acepta a David y le entrega un lugar a David para que él pueda morar juntamente con su familia y todos los hombres que se encontraban con él. Es así como ellos irían a vivir a Siclag. Más adelante, Aquis, rey de Gat, entra en guerra con Israel. Y Aquis invita a David a que pueda participar de la guerra en contra de los israelitas. Y vemos que David los sigue y salen hasta Afec. Después le voy a mostrar en el mapa. Y allí en Afec, los siervos del rey Aquis le dicen: David es israelita, ¿qué hacen aquí los hebreos? Despide a este hombre, no vaya a ser que después venga en contra de nosotros en la batalla. El rey Aquis envía entonces a David juntamente con sus hombres a Siclag. Es así como David regresa a la ciudad de Siclag. Si no hubiese sido de esta forma, David tenía que haber estado en la guerra e incluso tendría que haber matado a sus propios hermanos y compatriotas. En realidad todo esto fue como una guía de Dios, fue una providencia de parte de Dios. Entonces regresan de la batalla y David se da cuenta que los amalecitas, ¿se acuerdan que yo siempre les he dicho de que los amalecitas era un pueblo que siempre afligía al pueblo de Israel a lo largo de toda la historia? Y aún después del éxodo egipcio, ellos seguían martirizando al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Refirín, los amalecitas salen a la batalla. Entonces Josué vemos que sale a la guerra en contra de los amalecitas. ¿Se acuerdan de esa historia de Josué? Ahora bien, viendo que David y sus hombres se habían ausentado, los amalecitas atacaron Siclag y se llevaron a todas las familias de los hombres. Entonces David juntamente con sus hombres se dirigen a perseguir a los amalecitas. David derrota a los amalecitas y recupera todos sus bienes. Es más, David recibe un botín mucho más grande. Todo esto está en la Biblia y lo podemos encontrar en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Bien, ahora les quiero mostrar otro mapa. Yo les quería mostrar esto. Desde aquí vamos a marcarlo. Siclag se encuentra aquí. Siclag. Gad lo vamos a encontrar más arriba, aquí. Gaza estará al otro extremo. Ascalón se encontrará aquí. Asdod aquí. Y Eclón lo encontraremos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 ciudades que son de Filistea. Las más importantes o las principales ciudades de Filistea. De Siclag, cuando David se encontraba en Siclag, vinieron los amalecitas que se encontraban o vivían en la parte de aquí abajo. Tomaron a las familias y el botín, y es así como ellos descendieron nuevamente. Por allí al extremo, en el lado derecho, se encuentra el río Seret, y más abajo se encuentra el río Arnón. Por aquí está Edom y la frontera de Moab. Moab y Kir Hareset está aquí. David habría llevado a sus padres que se encontraban en la cueva de Adulam hasta este lugar, para poder encomendárselos al rey de Moab. Es posible que cuando David haya estado en Siclag, él haya traído a sus padres con él. Cuando David vivía en Siclag, es posible que toda su familia lo haya acompañado. Hemos hablado también de Afec, ¿verdad? Afec se encuentra aquí. Esto que ven en pantalla es el Mar Muerto.
El próximo mapa es la parte superior de lo que acabamos de ver ahora. Ahí donde está siendo marcado es Afec. Entonces David se dirige a Afec, donde se encontraba el rey Aquis. Y desde allí él partiría a la guerra contra sus propios hermanos, pero fue impedido por el rey y es devuelto a la ciudad de Siclac. Pero los filisteos saldrían a la guerra en contra de los israelitas. Los filisteos se dirigirían hacia el norte. Y este mapa que les estoy mostrando es el mapa que se encuentra mucho más al norte de los primeros mapas que les mostré. Ahí se encuentra el monte Moré. Al frente se encuentra Sunem. Llegan a Sunem y allí acampan los filisteos. Saúl, por otro lado, al ver que los filisteos habían acampado en aquel lugar, toma a Jonatán y a sus soldados y se dirigiría hacia los montes de Gilboa. Saúl se estaría sintiendo bastante inseguro. ¿Por qué? Porque está a vísperas de una guerra contra los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Saúl? Saúl buscaría e iría a ver a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y esta mujer se encontraba en Endor. Entonces, si este es el monte Moré, delante está Sunem. Y detrás se encuentra Endor. El rey Saúl entonces visita a esta mujer que tenía espíritu de adivinación, que se encontraba en Endor. ¿Por qué? Porque Saúl se sentía muy turbado con respecto a la guerra que iba a tener contra los filisteos. Y es así como Saúl le pide a esta mujer que traiga de vuelta a Samuel. Y en realidad este es uno de los pasajes de difícil interpretación. Cabe destacar que no es que la mujer con espíritu de adivinación haya mandado a buscar a Samuel y trajo a Samuel. En realidad vemos que es Saúl quien tiene esta petición de que esta mujer traiga a Samuel. Entonces no es que la mujer buscó o llamó a Samuel, sino que conociendo el estado espiritual de Saúl, la mujer ve primero a Samuel, y es así como Saúl le dice: ¿qué es lo que has visto? Y la mujer responde: a Samuel, he visto a Samuel. Y es así como la mujer describe la forma de Samuel. Entonces Samuel le dice a Saúl: como tú no obedeciste a la voz de Dios y no cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Dios te ha hecho esto hoy, y tú morirás juntamente con tu hijo en la guerra. De esa forma, Saúl regresa y va a salir a la guerra contra los filisteos. Entonces, esta guerra que se libra aquí, miren, en el monte de Gilboa, Saúl y Jonatán mueren en la guerra. Saúl y Jonatán mueren en un mismo día. Los filisteos decapitan a Saúl y Jonatán y llevan las cabezas de ambos como botín al templo de Dagón. ¿Y qué es lo que harían ellos con sus cuerpos? Aquí hay un lugar que se llama Bet-Sam. Después les voy a mostrar las fotos de aquel lugar. Los cuerpos de Saúl y Jonatán fueron colgados en los muros de Bet-Sam. Y fueron colgados en ese lugar los cuerpos. Entonces ya de noche vinieron los hombres de Jabes de Galaad. ¿Se acuerdan dónde queda? Jabes de Galaad queda por aquí. Jabes de Galaad. Ok, voy a agrandarlo para que lo puedan ver mejor. Del lado derecho, el primer círculo, el que está siendo marcado, es Jabes de Galaad. Y un poco más hacia la izquierda está Bet-San. Y de Bet-San más a la izquierda está el monte de Gilboa. Arriba está Sunem y Endor. Entonces los cuerpos de Saúl y Jonatán quedaron colgados en Bet-San. Los hombres de Jabes de Galaad corrieron el riesgo de entrar a tierra de los enemigos y tomar los cuerpos de Saúl y de Jonatán y sepultarlos. ¿Por qué los hombres de Jabes de Galaad corrieron este gran riesgo para poder sepultar los cuerpos de Saúl y Jonatán?
Nosotros en las clases anteriores hemos tratado un poco acerca de la relación que tuvieron los de Jabes de Galaad con Saúl. Para poder entenderlo, en primer lugar, los hombres de Jabes de Galaad en la época de los jueces, ¿se acuerdan que hubo una guerra entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín? Todos los hombres de Benjamín murieron, y también las mujeres. Solamente quedaron y sobrevivieron 600 hombres. Es así como el pueblo de Israel buscó quienes no habían ido a la guerra, quienes no habían enviado a su gente a la guerra. Y vieron que justamente eran los de Jabes de Galaad que no habían enviado a nadie. Entonces los hombres, la congregación de Israel, se dirigieron a Jabes de Galaad y tomaron a 400 mujeres que no conocían varón y se las dieron por esposas a los hombres que habían sobrevivido de Benjamín. Y los restantes 200 que necesitaban para los hombres de Benjamín podían robárselas de las mujeres que salían a danzar en Silo. Eran 200 mujeres que fueron robadas. Entonces 400 mujeres de Jabes de Galaad fueron madres que dieron a luz para los hijos de la tribu de Benjamín. Para los de Jabes de Galaad, la tribu de Benjamín era como parte de su familia, porque justamente las mujeres de aquella ciudad habrían continuado con la descendencia o con el linaje de Benjamín. Es por esa razón que cuando Saúl fue ungido como rey, yo creo que los de Jabes de Galaad se sintieron muy orgullosos. Los amonitas salieron a pelear en contra de los de Jabes de Galaad, y estos habían pedido ayuda a Saúl. Es así como Saúl convoca a todo el pueblo de Israel y salió a defender y librar a los de Jabes de Galaad de mano de los amonitas. Es por eso que los de Jabes de Galaad tenían un afecto muy especial con Saúl y su familia. Es por estas dos razones que los de Jabes de Galaad corrieron este riesgo de entrar a territorio enemigo y recuperar los cuerpos de Saúl y de Jonatán, para que puedan sepultar sus cuerpos. Ahora bien, Saúl y Jonatán murieron en la guerra. Muere Saúl y David oye acerca de la muerte de Saúl. Este mapa que están viendo a continuación trata sobre la muerte de Saúl. Esta foto que están viendo en sus pantallas es Betzán. Esto es Betzán del Antiguo Testamento. Entonces por aquí al fondo, por acá, pudieron haber sido colgados los cuerpos de Saúl y Jonatán. Y de noche habrían venido los hombres de Jabes de Galaad para poder robarse sus cuerpos y sepultarlos. Ya en el Nuevo Testamento todo esto sería una gran ciudad. El Nuevo Testamento habla de Decápolis, ¿se acuerdan? Decápolis es una palabra compuesta. Deca en griego significa 10. Polis significa ciudad. Decápolis significa 10 ciudades. En la época de Jesús había una región compuesta de 10 ciudades y era gobernada por Siria. Eran 10 ciudades muy importantes y entre ellas está Betzán, también Pela, Gerasa, Filadelfia, hoy en día conocida como Amán. Era una de las ciudades de los amonitas. En el tiempo del Nuevo Testamento se llamaba Filadelfia. Yo les acabo de nombrar 4, pero en realidad eran 10. Cuando veamos el Nuevo Testamento lo vamos a volver a repasar. Esta foto que ustedes ven en sus pantallas son las excavaciones de Betzán. En realidad son ruinas. Ya no hay columnas, no, ya no hay muros, están todo derribado. Todas estas columnas que están derribadas en algún momento fueron así, como lo pueden ver en las fotos. Betzán, en la época del Nuevo Testamento, se va a llamar Esitópolis. Desde aquí arriba nosotros tomamos la foto y se ve todo esto. Todo lo que están viendo en sus pantallas. En la parte de atrás habría habido un anfiteatro muy grande, ya en el tiempo del Nuevo Testamento.
porque Betzán era considerada una de las grandes ciudades. Esta parte de aquí es agora, es decir, como una plaza, en donde la gente compraba, vendía, había mucho comercio. Agora. Esto es en el tiempo de Grecia, pero ya en el tiempo de Roma es llamado foro. En donde se realizaban muchas actividades políticas era conocida como foro. Pero agora era el término que se le daba cuando se hacían más transacciones comerciales, cuando se comercializaba en esos lugares. Volvamos entonces a la historia de David. Entonces vemos que Saúl y su hijo Jonatán mueren los dos en un mismo día. David oye esta noticia de la muerte de Saúl cuando se encontraba en Siclag. Y es así como David se dirige a Hebrón. ¿Por qué David se dirige a Hebrón? Yo les contaba que Hebrón era muy significativo. Allí se encontraba la sepultura de Abraham, de Sara, de Jacob. En realidad eran los padres de los israelitas. Y para los judíos este lugar era muy significativo, por ese motivo. David entonces se dirige a Hebrón y es ahí donde es ungido por los ancianos de Israel, y se convierte en el siguiente o segundo rey de Israel. David ya había sido ungido como rey en Belén por Samuel, pero hasta el momento no había ejercido su autoridad como rey. Es más, David se la pasó huyendo de Saúl. Aunque nosotros hayamos sido escogidos por Dios, necesitamos pasar por un tiempo de disciplina, de entrenamiento, para poder ser utilizados por Él, por Dios. Entonces, en Hebrón, David es ungido como rey de Israel. Desde ese momento, David va a reinar por 7 años y medio en Hebrón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando David estaba en Hebrón? David entonces levanta el gobierno, el reinado en Hebrón. Ya muertos Saúl y Jonatán, dentro de los hijos de Saúl había uno que se llamaba Isboset, quien junto con Abner, el jefe del ejército, levanta en Mahanaim un gobierno en exilio. Allí en Mahanaim es un lugar bastante alto. Es una ciudad muy difícil de ser conquistada por sus alturas. Por eso que se levantó allí un gobierno en exilio. Mahanaim es el lugar donde estuvo Jacob después de haber servido 20 años a su tío Labán en Padán Aram. Y después de sufrir todo este tiempo en manos de su tío Labán, toma a su familia, vino a Israel. Pero escuchando de que Esaú saldría a su encuentro para matarle, mandó a toda su familia a cruzar el río Jaboc, y él, Jacob, en Mahanaim, ora a Dios. Y es ahí donde él luchó contra el ángel de Dios, el ángel de Jehová, y llama a aquel lugar como Mahanaim, porque él dijo: campamento de Dios es este. Y es ahí en Mahanaim donde Isboset y Abner levantan el gobierno en exilio. Ahora bien, les quiero marcar un poco en el mapa. El monte Gilboa se encuentra por aquí. Tiene como esta forma. Betzán está por aquí. Jabes de Galaad se encuentra por aquí. Esto que estoy marcando es el río Jaboc, que nace en Rabá Amón y desemboca en el río Jordán. Ahí se encuentra Mahanaim. Y aquí, en ese lugar, Isboset y Abner levantaron este gobierno en exilio. Y David estaría gobernando desde la ciudad de Hebrón. Si yo fuera el mapa de Israel, Mahanaim estaría por aquí y Hebrón estaría por aquí abajo, del lado occidental del Jordán, al sur. Ahora, las fotos que ustedes ven en la pantalla es de Mahanaim. Por ahí van a ver el río Jaboc. Hoy, como les conté anteriormente, existe una represa. Entonces, esta represa retiene bastante el caudal del río. Es por esta razón que hay muy poco caudal en el río, en la foto que ustedes están viendo. Y a veces hay mucho menos agua que esto. Ahora, esta foto sí es bastante caudaloso. En la época de David habría sido mucho más caudaloso. Quizá habría sido bastante más ancho que lo que vemos hoy. Esto de aquí es Mahanaim.
y aquí habrían levantado el gobierno de exilio. Bueno, en realidad con esta foto era lo que les quería mostrar. David no quería entrar en conflictos con Isboset, y mucho menos entrar en guerra con él. Abner servía a Isboset, y Joab, por otro lado, servía a David. Joab era el general del ejército de David, y Abner era general de Isboset. En realidad, todas estas personas eran compañeros de guerra. Salían juntos a las batallas en el tiempo de Saúl. David, que se encontraba en Hebrón, manda llamar a Abner, el general del ejército de Isboset, para poder resolver toda esta situación de manera pacífica. Y David le entrega una carta en sus propias manos a Abner. Abner lleva esta carta y se encuentra regresando a Mahanaim, cuando de pronto Joab sale al encuentro de Abner y le trata de buscar conversación. Joab se había acercado mucho a él, porque en realidad antes habían sido amigos, habían servido al mismo rey. Y en ese momento Joab hiere a Abner quitándole la vida. Ahora bien, ¿por qué Joab habría cometido este homicidio, matando de esta forma a Abner? Joab tenía un hermano menor llamado Asael. En realidad Joab tenía dos hermanos menores, Asael y Abisai. Asael también era jefe de ejército, y en Gabaón habría tenido un enfrentamiento bélico contra Abner, los soldados de Isboset. Es decir, que hubo guerra entre los siervos de Joab y los siervos de Abner. ¿Y en dónde se realizó esta batalla? Ahí justamente en Gabaón. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Josué se hizo un tratado de paz con engaños? La guerra habría sido a un lado del estanque, y en ese estanque habría habido bastante agua. Entonces, dos ejércitos habrían tenido un enfrentamiento. En la Biblia dice, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y allí se libró la batalla. Pero el ejército de Abner huyó delante de Joab. Asael le sigue para poder matar a Abner. Entonces Abner le dice, amados, en este punto de la historia no quiero que se confundan de nombres, ¿no? Entre Abner, Joab, Asael. Es un poco complicado, pero traten de estar lo más concentrados posibles, porque en realidad es entretenida la historia. Entonces Abner le dice a Asael, deja de perseguirme. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? Entonces, ¿cómo podría yo levantar mi rostro ante tu hermano Joab? No me sigas. Pero Asael dice la palabra de Dios que era ligero, era rápido. Le siguió hasta alcanzar a Abner. Entonces Abner luchó contra Asael y dice la palabra de Dios que mató a Asael. Entonces para Joab, cuando él veía a Abner, en sus adentros él decía, él fue quien mató a mi hermano menor. Y lo veía como con deseo de venganza, de vengarse. Es por eso que cuando Abner vino con una carta para tratar de arreglar los temas de manera pacífica, él debió haber permitido que regresara de una manera segura a Mahanaim. Pero vemos que en realidad Joab tomó esto como una ocasión de poder vengarse. ¿Y cómo lo hizo? Matándolo. Vemos de que David no le reprende por esto, no lo castiga. ¿Por qué? Porque Joab era demasiado poderoso en ese entonces. Y aunque David era el rey, él pudo haber tenido problemas con todo el ejército que estaba debajo de la autoridad de Joab. Más tarde, cuando él va a morir, le va a dejar como testamento a Salomón que no permita que Joab descienda al Seol en paz. En otras palabras, que no permita que Joab muera en paz, sino que lo castigue. Y Salomón, por el testamento que hizo su padre, y es muy probable que esto lo veamos en la próxima clase, y bueno, y por algunos motivos más aparte del testamento, Salomón mata a Joab. Joab se toma de los cuernos del altar, pero vemos que al final es muerto en manos de Salomón. Entonces, retomando la historia, vemos de que muere Abner en manos de Joab y vemos que Isboset, hijo de Saúl, es asesinado por uno de sus siervos. Y de esta forma David se convierte en rey de todo Israel. Ahora bien, les voy a mostrar un siguiente mapa.
Todo lo que está marcado de naranja, la parte que se encuentra al norte, es la tierra que estaba gobernada por Isboset, desde Mahanaim, y esta parte del sur, todo este dominio era de David desde Hebrón. ¿No? David y Joab gobernaban en este lado del sur. Les voy a explicar un poco más. Por aquí habían otras naciones. Por este lado estaba Amón. Por el otro lado se encontraba Filistea. Por el lado de arriba, en la parte superior, se encontraba Fenicia. La Biblia habla acerca de Fenicia. Fenicia. En este otro mapa, que se ve mucho mejor, por 40 años Saúl gobernó toda esta región. Todo lo que está siendo demarcado de rojo. Entonces, en realidad, todo esto era un territorio vasto, muy extenso. Dios bendijo mucho a David, y en los tiempos de David, él gobernó todo este territorio, que en realidad es mucho más extenso a comparación de Saúl. Todo lo que está pintado de verde era el territorio conquistado por David. En la parte de abajo, en la parte amarilla, es Filistea. La parte naranja, la parte superior, yo les hablaba de Fenicia. Esto es Fenicia. Cuando el reino de Israel se divide en reino del norte y del sur, Fenicia va a tomar un rol protagónico. Voy a pintarlo de un color un poco más claro. El día de hoy es conocido como Lébano. De Fenicia era Jezabel, la mujer que se casó con el rey Acab, ¿no? Del reino del norte. Jezabel era princesa de Fenicia. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos la historia del rey Acab. Pero es importante que también consideren esta nación. Entonces retomamos. Muere Isboset. David entonces se convierte en rey de todo Israel. Gobernó David en Hebrón durante 7 años y medio. Luego conquista Jerusalén, mandando a Joab. Y en aquel momento los jebuseos vivían en aquel lugar. Y es Jerusalén, la misma ciudad que nosotros conocemos el día de hoy. Voy a intentar hacer un dibujo aquí. Quiero explicarles un poco lo que es el canal. Y contarles cómo gracias a ese canal se pudo conquistar la ciudad de Jerusalén. Voy a tratar de dibujar la ciudad de los jebuseos, que más o menos tenía esta forma. Sería como una loma. Hay un río ahí llamado Guión. Ese río tendría esta forma y cruzaría hacia la ciudad. Por aquí está el agua, más o menos de esta forma. Entonces podían venir hasta acá para poder buscar el agua. Pero si por aquí estuviesen los muros de la ciudad, la gente haría casas en esta parte para poder habitar. Imagínense que tendrían que bajar para buscar el agua y luego volver a subir a la ciudad. Joab aprovecha uno de estos canales para poder introducirse y así llegar a la ciudad. Entonces, por ese mismo canal que ellos habían hecho para poder buscar el agua, por ahí entró Joab juntamente con su ejército. Y de esta forma conquistó Jerusalén. Ya siendo conquistada Jerusalén, David se traslada la ciudad capital de Hebrón a Jerusalén. Entonces, esta fue parte de la historia de David. En realidad ya no tenemos más tiempo y vamos a continuar en la próxima clase. Vamos a ver en la próxima clase David y cómo sucede el trono de David a Salomón. Vamos a ver también la historia de Salomón
Y en lo posible del tiempo vamos a ver también acerca del reino dividido, reino del norte y reino del sur. Muchas gracias por el esfuerzo de hoy. Nos vemos en la clase número 19. Gracias.